Esta historia inicia en la montaña Huangshan, donde se puede ver a cierto joven arrodillado frente a un árbol, el mismo, que se pone en pie rápidamente colocando una de sus manos en este árbol, y nos hacen saber que ahí yace el guerrero de la bandera Zhou Jiem, pero en ese momento, mientras el chico sigue sosteniendo el árbol llama a su padre, y dice que no importa lo que digan los demás, porque él es su héroe, y este nos cuenta, que cuando él era joven, su padre y él buscaron a su madre, que desapareció de repente un día, y fueron a buscarla por todo Gango como locos en aquel entonces, y finalmente, comprendieron que el destino de ellos y su madre había terminado entonces, y después de eso, su padre realmente quería hacer cualquier cosa solo para parecer más seguro delante de él, y un día, su padre vio a los guardias, y al jefe de guardia de una oficina de escolta marchando, y estaba bastante sorprendido y estaba seguro de sí mismo, porque parecía más genial y elegante que el guerrero que estaba al lado de su madre, y este le dijo a Jin Mayong que ha tomado una decisión y definitivamente se convertirá en un genial guerrero de la bandera como él, y el pequeño, el cual es el prota, le preguntó, que como que un guerrero de la bandera, y esto, porque nunca hubo un apodo como guerrero de la bandera en ese mundo, y es solo, que su padre vio al trabajador de bajo rango que sostenía la bandera, y pensó que era más poderoso que cualquier guerrero, y desde entonces, ser el guerrero de la bandera fue el sueño de toda la vida de su padre, pero después de esta historia, nos damos cuenta que el prota en realidad le contaba esa historia a unos guardias, los cuales entendieron que su padre está muriendo, y su último deseo es sostener la bandera de escolta, y uno de ellos es proclamado el jefe de la guardia de la oficina, Podang, y el otro es el jefe adjunto de la oficina, In-Hou, y Jin Mayong. Dice que fue el deseo de su padre durante mucho tiempo, y fue hasta ese lugar para cumplir el deseo de su padre, ya que es el deber de un hijo hacerlo, y éste inclina su cabeza, y le dice al jefe de la guardia que se lo ruega. Pero esto solo causa mucha risa a estos guardias, que le piden esos bastardos que se pierdan, y les preguntan que si acaso creen que Gango es una broma, y otro pregunta que si escuchó, porque si se meten con ellos será difícil salir con vida, y el otro dice que lo dejarán pasar esa vez debido a su extraordinaria piedad filial, y le pide que se vaya y no vuelva nunca más, y en ese instante, el padre del prota le dice que está bien, y le basta con poder llegar hasta ahí, y aún así, estos se inclinan para despedirse, mientras los guardias siguen riendo a carcajadas, pero en el fondo, había una persona que hizo cierta reacción, y podemos ver, que es el jefe de la guardia de la oficina de escoltas de Cheongryong, Ban Nam, quien se queda observando a ese joven, porque piensa que tiene muy buen talento físico para aprender las artes marciales, pero el prota ya se marchaba, mientras que el jefe adjunto decía que no puede creer que haya visto algo tan interesante, preguntando que por qué querrá tanto ser un trabajador de bajo rango, y esto mientras Ban Nam se queda observando en silencio, y pensaba que cree que sería un desperdicio dejarlo ir así como así, y en ese instante le dijo al joven que espere, y estos tuvieron cierta conversación, y podemos ver que Jin Mayong le preguntó que qué dice, que si habla en serio, porque si se lo permite definitivamente devolverá su amabilidad, y segundos más adelante, podemos ver que el padre del prota ya sostiene las banderas, y los guardias se preguntan que qué está pasando ahí, que si será cierto que el jefe de la guardia lo permitió, y alguien les pregunta que qué están haciendo, porque la bandera de la oficina de escolta de Cheongryong ha marchado, y les gritaron a todos que la sigan, pero los guardias estaban un poco incómodos, preguntando que qué está tratando de hacer ese viejo moribundo, y otro preguntó que tiene de especial un trabajo de rango bajo que éste lo suplicó tanto, pero sin importar esto, el padre del prota estaba muy feliz, y le dijo a su hijo que finalmente pudo hacer sus sueños realidad. Y en ese instante empezó a llorar, y este le dijo a su cariño que con eso tiene más confianza, bueno, al menos un poco, y mientras caía, le pidió a su hijo que se convierta en un guerrero de la bandera, y el prota le gritó a su padre, pero este solo decía que estaba muy feliz de que él sea su hijo, y Jin Mayong estaba llorando con bastante tristeza, mientras que los guardias empiezan a criticar, y uno dijo que lo supo desde el principio, y para él es una mala suerte ver un cadáver en plena luz del día, y mientras el prota está muy enojado, otro exclama a los cielos, porque ya sabía que no eran normales justo después de oírle llamar a un trabajador de rango bajo como guerrero abanderado, pero el prota abrió los ojos un poco enojado, y éste le gritó a Gango, y dijo
que es un lugar para gente que tiene sueños, y éste sostuvo la bandera junto a su padre, y levantándola, gritó, que a partir de ese momento la posición de sostener la bandera en la oficina de escolta, solo puede ser ocupada por el mejor guerrero de la oficina de escoltas, y él hará que sea así, y en ese momento, el prota llamó al jefe de la guardia y le dio las gracias, porque gracias a él pudo despedir en paz a su padre, y éste le dice, que lo hizo porque su piedad filial lo ha conmovido, y no tiene otra razón, y mientras el prota se marcha cargando a su padre, el guardia repite las palabras que dijo el prota, que Gango es un lugar para gente que tiene sueños, y se pregunta, que si eso fue lo que dijo, y le pidió Jin Mayong, que tal y como dijo, espera que pueda hacer realidad sus sueños, y después de esto, volvemos a la misma montaña donde todo comenzó, y mientras el prota tiene la mano en el árbol, le pide a su padre que descanse en paz. Porque definitivamente hará su sueño realidad, pero en ese momento se recuesta y se pregunta, que entonces qué debe ser ahora, porque al igual que el deseo de su padre, primero debe aprender artes marciales, pero se pregunta, que dónde, o que cómo, pero en ese momento se escucha un gran grito repetidamente a lo lejos, y esto llama la atención del prota, el cual empieza a correr, preguntándose qué fue ese sonido, que si acaso fue un grito, y dentro de una cueva, podemos ver a un anciano meditando, el cual es el responsable de este grito, y podemos ver que este es el ascético espiritual Anchusang, y mientras algo ejerce bastante presión en su pie, este vuelve a gritar de dolor, y lo sigue haciendo continuamente hasta el punto de escupir sangre, pero aún así, dice que si alguien que dominara las técnicas del chi, y lo usara, pero se queda en silencio observando sus zapatos, y se pregunta que si acaso moriría, pero en ese momento, el prota grita que lo encontró. Y ya está bastante cerca, y este llega en el mismo instante que el anciano está cayendo después de un fuerte escupitajo de sangre. Jin Mayong le pregunta al anciano que qué le pasó, y este empieza a llamar varias veces al anciano, y el anciano le pregunta que si él corrió hasta ahí porque escuchó su grito, y Jin Mayong le dice que sí, fue corriendo hasta ahí después de oír su voz. Y el anciano dice que lo entiende, y le preocupaba enfrentarse a la muerte solo, y fue un gran alivio, al menos poder ver a alguien en sus últimos momentos, y éste le da las gracias, y le pregunta al joven, que cuál es su nombre, y el prota, le dice que su nombre es Jin Mayong, y el anciano dice que su nombre es muy hermoso, pero el prota le dice al anciano que él parece mal herido, y cree que debería llevarlo al médico inmediatamente, pero el anciano le dice que es demasiado tarde para él ahora mismo, y su cuerpo está sufriendo una explosión de maná interna, y sus 5 vísceras y 6 entrañas se enredan entre sí, y no se puede recuperar, y este vuelve a sentir un gran dolor y escupir una gran cantidad de sangre, y con una respiración sofocante, le dice al joven que le pedirá una cosa, y le pregunta, que si ha dominado las artes marciales, y el prota pone la mano en su cabeza porque aún no ha aprendido sobre ello. Y esto causa cierta satisfacción en este anciano aún al borde de la muerte, que le pregunta que si es así, que si no ha dominado las artes marciales, y dice que es un alivio, cuestión que sorprende al prota, el cual le pide perdón, y le pregunta, que cómo puede decir que no dominar las artes marciales es un alivio, que qué quiere decir con eso. Pero en ese momento el anciano toma el prota por sus brazos, y le dice, que una vez que él muera puede tomar todo lo que él tiene, y le pide que tome el bastón que cuelga de su cintura y los zapatos que lleva ahora, porque le serán bastante útiles. Cuestión que deja el prota incierto, y el anciano dice, que de esa manera será como la vida del viejo Anchusang termina, y este aprieta fuerte los brazos del prota, y en ese instante se derrumba, y le dice que él debe alejarse de la codicia, y este empieza a sonreír, porque espera que se pueda convertir en un buen hombre, y en ese momento suelta los brazos del prota, y termina de fallecer cayendo en el suelo. Pero más adelante cambiamos de escena, y vemos el prota parado frente a otro árbol, que al parecer es la tumba del anciano, y este mismo, dice que no sabe nada sobre el anciano aparte de su nombre, y no puede creer que él le diera su bastón y sus zapatos a un extraño como él, pero bueno, para él no estará nada malo cambiar de zapatos, ya que está bajando de la montaña en ese instante, y este toma el zapato y se los está midiendo, y resalta que al parecer la talla le quedará bien, y en ese instante, el prota se pregunta, que cómo que zapatos de acupuntura guerrera. Y también se pregunta, que cuánto habrá apreciado realmente sus zapatos que incluso le dio un nombre, y en ese instante entra a su pie y le da las gracias al anciano por su amabilidad.
Pero para su suerte estos zapatos se envolvieron a sus pies por sí solos, cuestión que sorprendió mucho al prota, el cual sintió un gran dolor instantáneamente, y se preguntó qué era eso, porque es muy doloroso, y nunca antes experimentó algo así, y este dijo que tiene que quitarse esos zapatos antes de que ocurra un problema serio, pero se dio cuenta que no hay huecos, y están prácticamente pegados a sus pies, y en ese instante el prota empezó a revolcarse en el suelo y a lanzar patadas al aire. Y se preguntó que por qué no puede quitarse los zapatos, pero algo le sorprendió un poco, y se preguntó que por qué el dolor ha desaparecido, que si acaso tiene que ver algo con las patadas al aire. Y este se puso en pie inmediatamente, pero en ese instante volvió a sentir el dolor. Y dijo que le duele otra vez, pero este empezó a caminar, y dijo que lo intentará una vez más, y lanzó una patada, pero el dolor era el mismo, y este volvió a lanzarse al suelo y a revolcarse, porque esos zapatos. Y menciona que seguro sus zapatos le pide que haga movimientos, y si no hace los movimientos que esos zapatos le pide, se pregunta que si le continuará doliendo, pero en ese momento este se calma, y empieza a sentir el caliente de los ataques del zapato, y en el momento indicado, lanza una patada, y se da cuenta que al hacer lo que los zapatos le dicen no sentirá dolor, y no solo eso su cuerpo, también se siente más ligero, y es como si los zapatos le estuvieran entrenando. Y en ese instante el prota se quita la ropa que le cubría, y podemos ver que su cuerpo está bien definido, y este se queda mirándolo, pero aún así, menciono que definitivamente tiene que aprender artes marciales. Y este siguió dejándose llevar por los zapatos. Porque tal vez así puede hacer realidad el sueño de su padre, y además, la única arma que tiene es un palo, cosa que miraba un poco disgustado, pero aún así siguió haciendo una larga rutina dejándose guiar por los zapatos. Y también nos hizo saber que él no es el que blande la vara, porque solo se mueve en la dirección que la vara quiere, y al parecer es un método de lucha con palos, y él continuará estudiando los desconocidos métodos de lucha hasta que su cuerpo los aprenda correctamente, y hasta que ese palo se vuelva un solo con él mismo, pero en ese instante algo llama la atención del prota, y este pregunta, que como que los tres absolutos inquebrantables, cuestión que está escrito en la vara, y se pregunta, que si es el nombre del palo, y la escritura era tan pequeña que no se había dado cuenta hasta ese momento, pero su nombre es demasiado largo, así que solo lo llamará el inquebrantable, y esto mientras lo sigue blandiendo, pero observando el cielo. Nos damos cuenta que se hizo de noche, y podemos ver cierta bestia hambrienta, la cual hace presencia detrás del prota, y en ese instante éste se queda incierto al sentir una fuerte presión, y gira hacia atrás, preguntando qué es, y para su mala suerte es el gran lobo que le estaba acechando, y el prota se pregunta que si es Chion Grang, y también le preguntó que por qué está ahí. Pero el gran lobo seguía acercándose destruyendo todo a su paso, y el prota se perdía en sus pensamientos. Porque no podía creer que haya podido ver al rey de la montaña con sus propios ojos, pero se pregunta que por qué debería aparecer en un momento como ese, y éste empieza a maldecir, preguntándose que si morirá si sin poder cumplir su sueño, pero muy preocupado, menciona que ha aprendido un poco de método de lucha con palos y debería tener más confianza, y esto mientras el lobo se sigue acercando, pero el prota empuña bien el palo, y toma una posición un poco extraña, pero esto es porque solo hay dos opciones, y una es morir, y la otra es sobrevivir, y aunque éste está masticando sus dientes, le pide al rey de la montaña que vaya hacia él, y en ese instante, el lobo gigante lanza un ataque que el prota pudo esquivar por poco, pero quedó bastante sorprendido, y en ese instante algo que le preocupó bastante, porque los zapatos le estaban jodiendo de nuevo, y se preguntó, ¿qué pasa? Porque ahora siente un dolor diferente en un lugar diferente al de la última vez, y sí, al parecer el dolor era más fuerte ya que se veía en la cara del prota, el cual se preguntaba que por qué tenía que sentir el dolor en ese instante, pero aún así, para él no hay descanso, ya que el lobo estaba en el aire y se dirigía hacia él, pero el prota seguía maldiciendo, y se preguntaba que si de verdad moriría de esa manera, y su cara nos hacía saber que el dolor de los zapatos era incomparable, pero demasiado cerca ya estaba el lobo, el cual se encontraba a un solo metro y con ganas de comerse al prota de un mordisco, el cual estaba bastante preocupado, pero en ese instante el palo se alarga, y esto mientras Jin Mayong tenía los ojos cerrados, y preguntaba que qué era eso, y desde otro ángulo, pudimos ver que el lobo se estaba elevando gracias al palo, y salió disparado fuertemente, cuestión que dejó al prota un poco incierto, que preguntó, que si de verdad el palo irrompible se ha vuelto largo,
Pero en ese instante, volvió a sentir un dolor, y preguntó, que sí podría hacer eso, pero el dolor siguió creciendo, y éste se veía bastante agotado, y dijo, que al parecer eso es lo que pasa después de completar la sexta técnica de métodos de lucha, pero se pregunta, que si el punto de acupuntura en el que está siendo perforado tiene algo que ver con ese palo. Pero el lobo ya estaba en pie, y Jin Mayeong decidió que pensar en eso después de vencer esa bestia, y este dijo que muy bien. Y empezó a hacer unos movimientos con el palo, porque tiene una oportunidad de ganar si lo puede mantener lejos de él, pero el lobo, de 3 movimientos volvió a acortar la distancia, y aún así, el prota le gritó que le ataque cuando él quiera, y este tomó el palo como si fuera una lanza, cuestión que sorprendió un poco al lobo, ya que en ese instante recibió un ataque en la cabeza, lo suficientemente fuerte como para detenerlo y dejarlo lanzado en el suelo, y Jin Mayeong dice que el dolor volvió a ser el mismo que cuando se puso los zapatos, y esto mientras vemos el gran dolor en su cara, pero dijo que si reúne el chi de la misma manera y lo aguanta, está seguro de que se sentirá mejor, y este empezó a caminar aún con el dolor de sus pies, y decía que es un alivio que el dolor esté disminuyendo, y dijo que está bien, porque al parecer esa bestia ya le está empezando a temer, y está mejorando, definitivamente está mejorando, y el prota le dice a la bestia que ella aparece de la nada y trata de hacerle daño a el Jin Mayeong, pero ahora es su turno de arrancarle la piel y devorar su carne, y este empieza a hacer unos movimientos bastante rápidos y experimentados, y mientras lanza el ataque, le dice al lobo que él fue el que trató de comerle primero, así que no le culpe por eso, pero en ese instante, los zapatos hacen algo que deja el prota un poco incierto, porque de repente los puntos de acupuntura cambiaron, y este se da cuenta que algo está sucediendo con la vara de madera, y dice que la vara larga también volvió a ser la vara irrompible, y este se sorprende mucho, y en ese momento vuelve a quedarse un poco incierto, y en ese momento empieza a saltar del dolor, porque los puntos de acupuntura se han vuelto un poco más intensos, pero el prota dice que bien, y ahora él está muerto, pero dice que no importa, y en ese instante le hace un pequeño combo de ataques, y dice que sí, esa es una bestia espiritual del monte Wangsan. Le pregunta que cómo se atreve una bestia como ella a herir a un humano, pero en ese instante algo negro empieza a salir de la boca de la bestia, y el prota pregunta que si es energía oscura, y sí, está saliendo bastante, y el prota le pregunta al gran lobo que qué pasa, porque al parecer todavía guarda esa energía oscura en su boca, pero el gran lobo empieza a autocurarse las heridas, y el prota le dice que es un bastardo porque está curando las heridas del bastón irrompible, pero él Gran Lobo se ha puesto un poco más agresivo, y el prota se da cuenta que eso cada vez es más problemático, y al parecer él se está volviendo más fuerte, pero el lobo mueve su cara rápidamente, y empieza a dirigirse hacia donde está el prota, el cual de un salto puede esquivar un ataque, pero Jin Mayeong le pregunta al Gran Lobo, que si él no debería parar ahora, y pensar en él como el héroe que le dejó vivir. Pero aún así el Gran Lobo sigue haciendo ataques, muchos ataques consecutivos que el prota logra esquivar de la misma manera, y mientras el gran lobo sigue atacando, el prota dice que no tendrá ninguna oportunidad si él le atrapa de esa manera, y se pregunta, que qué es lo que le pasa, porque el movimiento de ese bastardo se ha vuelto más rápido que antes, y al parecer él está en problemas, porque los métodos de lucha con palo no funcionan, y se pregunta que qué debe hacer. Pero el gran lobo no se detiene y sigue atacándole, pero en ese instante, el prota se pregunta, que si acaso es su fin, pero en sus pies vuelve a sentir la acupuntura, y el palo vuelve a alargarse un poco, y el prota dice que bien, porque ha llegado en el momento perfecto, y este empieza a contraatacar al gran lobo, y hace la técnica del eje de los 9 demonios celestiales, y al parecer tiene total control de la batalla, y se pregunta que si funcionó, ya que el lobo estaba lanzado en el suelo, y el prota empezó a reírse, y le preguntó que qué le parece. Porque el palo se alargó nuevamente, pero para su mala suerte, ya el lobo también estaba en pie, y el prota siguió moviéndose al ritmo de los zapatos, y le pidió al gran lobo que pare, porque su cuerpo ya no parece estar en forma, pero aún así este lobo no se detenía, bueno, o eso pensamos, porque en ese instante este mismo colapsó, y el prota dijo, que supone que finalmente escupió toda la energía oscura que guardó durante 100 años, y en ese momento el prota se quedó en pie frente al gran lobo, y le preguntó, que qué pasa, que a dónde se fue ese espíritu, coraje y confianza que tenía antes, pero en ese momento el lobo no parecía más que un cachorro adorable,
El mismo que el prota se quedó mirando con bastante atención, y luego sonrió un poco al mirarlo, porque ahora que lo puede ver así, él realmente es adorable, pero aún así le da las gracias, porque gracias a él encontró un arma más, y este se pregunta, ¿que cómo que el eje irrompible de Brahma? Y dice que el primero es el bastón irrompible, y ahora el eje irrompible, y esto mientras sigue practicando sus artes marciales, porque su nombre es los tres absolutos irrompibles, y eso significa que aún le queda uno más. Y se pregunta, que qué va a hacer exactamente, pero en ese instante vuelvo a sentir la acupuntura en los zapatos, cuestión que hace que el prota se ponga bastante serio. Y dice que tiene que averiguar la relación de esos dos elementos, y en ese momento, el gran lobo se pone en pie detrás del prota, y Jin Mayeong le pregunta a Cheongran que si está despierto, y podemos ver que sí, el gran lobo está despierto, y el prota está sorprendido, porque ahora que lo ve así, no hay duda de que eso es un espíritu del monte Wangsan, y mientras el gran lobo se marcha el prota se despide, y le pide que vuelvan a verse cuando tengan la oportunidad, y en ese instante el gran lobo gira la cabeza, mientras que el prota se ríe porque acaba de terminar su primera prueba. Y de ahora en adelante tiene que aprenderlo todo. Pero 7 años después, podemos ver al prota meditando, el mismo que menciona, que después de pasar el 8º nivel de método de fortalecimiento finalmente alcanzó el 9º nivel, y este activa el palo rompedor de los 9 demonios celestiales, y dice que los métodos de lucha del palo que pensó que eran solo 6 resultaron ser 9 técnicas, y este sigue practicando, y dice que la última técnica de los métodos de lucha con el eje es la 7ª técnica, y también, pero en ese momento siente una acupuntura en sus zapatos, pero este cierra los ojos, y los abre muy feliz, y dice que antes de que se diera cuenta el dolor que causaban los zapatos de acupuntura del guerrero desapareció gradualmente, y este sigue practicando, pero en ese momento el palo empieza a temblar, y el prota pregunta que qué es lo que pasa, y el palo empezó a moverse por sí solo arrastrando al prota por todos lados, y el prota le preguntaba que qué es lo que pasa. Pero en ese instante el palo empezó a brillar dejando al prota muy sorprendido, y se preguntó que por qué hay una luz brillante, pero este seguía mirando detenidamente, y al parecer había algo nuevo escrito, y sí, un nuevo escrito apareció, que dice que los 3 fundamentos del arte divino de la impermanencia, técnica del cuerpo inmóvil invencible, los 9 inquebrantables métodos de balanceo del palo del demonio celestial, los 7 métodos de balanceo del palo del demonio celestial, los 7 métodos del lejos irrompible Brahma, y los 7 métodos de la hoja invisible invencible, pero el prota se pregunta que si ese es un guión que contiene las artes marciales que él ha dominado todo el tiempo, y pregunta que cómo que los métodos de la hoja invencible invisible, y dice que cuando llegue el momento será capaz de blandir la espada en su mano, y esto sorprende mucho al prota, que pregunta que como que una hoja, ¿que si entonces eso debería significar espada o cuchillo? Pero este se queda un poco incierto, y sus zapatos se desabotonan, y se aflojan, y el prota se da cuenta que puede quitarse los zapatos de acupuntura finalmente, pero algo llama su atención, y este, muy emocionado dice que entonces lo intentará, y en ese momento junta sus manos, y deja la vara de madera y los zapatos de acupuntura a un lado, y bastante serio, menciona que los miles, la tierra, y los humanos, son los 3 fundamentos del arte de la impermanencia, pero se pone más sereno, y menciona que el primer fundamento es hacer un hombre, y el segundo fundamento es asimilarse con la tierra para crear un campo, y el tercer fundamento es recibir energía del cielo para llenar su abdomen bajo. Y en ese instante se puede ver un raro cambio en el prota, que dice que en poco tiempo, pero este abre los ojos y está muy feliz y dice que está completamente transformado, y más adelante, se está volviendo a poner los zapatos, y dice que no sabe quién lo hizo. Pero esos zapatos realmente son milagrosos, y esto mientras sigue colocando nuevamente los zapatos, y levanta la vara bastante feliz, y dice que se irá, porque ya todo está hecho, y podemos ver que éste emprende su camino. Y volvemos a ver la montaña del Wangsan, y al parecer el prota llegó a un sitio, donde pone su pie en una roca, y dice que los 7 años le transformaron, y ahora va a bajar de la montaña, y se siente como si dejara los brazos de su padre, y sí, el prota va descendiendo la montaña a toda velocidad, y donde se dirige el prota, hay muchas personas, y esta es una parte baja del monte Wangsan, donde hay muchas personas negociando, lo que al parecer es un mercado.
Y podemos ver que el prota sigue avanzando, porque ahora él debería ser un hombre de la sociedad de Gango, y este llega a la entrada, mencionando que toda la información relativa a Gango debe reunirse en ese lugar. Y menciona que debe ser así, y en ese instante este entra a cierto lugar. Y pone una mirada un poco oscura, y mientras sigue avanzando, mantiene la mirada, pero una vez dentro, abre los ojos, y se pregunta, ¿qué es ese tipo de atmósfera? Y podemos ver un tazón volar, el cual está allá al lado de su cara, y sí, podemos ver que entró a una cantina, donde hay bastantes matones que le miran con desprecio, pero aún así el prota siguió firme, aunque éste estaba un poco preocupado. Y en ese momento, una persona pregunta que por qué un joven bastardo como él anda por ese tipo de lugares, pero otro dice que a juzgar por su aspecto, tal vez es un pastor de ovejas, y otro le pide que oiga, porque es mejor que coma un poco de sopa de arroz y se vaya inmediatamente antes de que vea un espectáculo horrible ahí. Pero aún así, el prota hizo la vista gorda y se dirigió a la barra, y se preguntaba, que por qué solo hay escorias reunida en ese lugar, que cómo es posible que no hay ni un solo miembro de la oficina de escolta, porque ahí solo hay exploradores. Pero en ese instante, el prota se percata que hay dos chismosos que están hablando, y uno le preguntó a otro que si se ha enterado de las noticias, y usted le pregunta que si se refiere a los rumores de que dos mujeres han desaparecido en esa ciudad, y este dice que así es, y pregunta que si sabe quién lo hizo, pero la otra persona le dice que se calle, porque si habla de eso pueden ser golpeados en ese lugar, pero el sujeto no se aguanta la boca, y le pregunta que si está hablando del famoso Playboy, el tercer hermano maestro de la oficina de escoltas, pero el otro anciano le pide que haga silencio y tenga cuidado con lo que dice, porque los rumores se extienden más allá, y nadie será capaz de salir con seguridad de ese lugar, pero en instante, por otro lado, están riendo a carcajadas, y algo llama la atención de todos, hasta la del prota, y es que los chismosos no se aguantan, y el otro dice que además, y le pregunta que si ha oído hablar de eso, pero este pregunta, ¿qué es esta vez? Y el sujeto le dice que es del gran lobo en la montaña Wangsan, y el otro sujeto le pregunta que si se refiere a ese ser espiritual, y en ese instante el prota escupe lo que estaba tomando. Y uno dice que escuchó que el gran lobo espiritual había revivido completamente hace 3 años, y el otro le pregunta que qué dice, porque si eso es cierto, entonces habrá más gente que morirá por culpa de ese maldito lobo. Pero este anciano le dice que aún hay algo más impactante, porque desde entonces nadie ha visto gente muerta o herida a causa del gran lobo, y la otra persona dice que entonces eso debe ser un gran problema, y pregunta que cómo pudo el cruel gran lobo cambiar de repente. Pero el anciano le pide que se acerque un poco, y al oído le dice que hay rumores de que un misterioso hombre que vive en las montañas domesticó al gran lobo, y la otra persona se sorprende y le pregunta que qué dice. Que como que un misterioso hombre que vive en las montañas domó al gran lobo, y en ese instante el prota escupe bastante, y en su mente se pregunta que si acaso están hablando de él, que si acaso se refieren a él como el hombre misterioso, pero en ese momento este coloca el vaso en la mesa, y piensa que si el gran lobo desapareció hace 3 años, entonces eso significa que éste encontró al maestro correcto, pero mientras el prota sonríe, frente a él llega una persona que llama su atención, y esta persona le pregunta al joven que si le parece bien si se sienta con él en esa mesa, y el prota le dice que eso no es un problema para él. Y en ese momento este tipo se sienta poniendo una enorme caja en la mesa donde están, y este le da las gracias y se presenta, y dice que su nombre es Sok Pop, y estuvo explorando otras regiones por mucho tiempo, y ahora finalmente regresará a su ciudad natal, y el prota también se presenta, y le dice que su nombre es Jin Mayong. Y está en camino a la provincia Jiangsu, y Seok le pregunta que qué le hizo ir a la provincia Jiangsu, y Jin Mayong le dice que va a ese lugar porque hay una oficina de escoltas que conoce en ese lugar, mientras que Seok observa al prota, y este piensa que tiene un cuerpo fuerte, su respiración también es muy tranquila, y tiene una buena postura, y le pregunta que si será que él domina las artes marciales, pero el prota le dice que todavía tiene mucho trabajo por hacer, pero es lo suficientemente bueno para ser un trabajador de rango bajo en una agencia de acompañantes, cuestión que sorprende a Seok, que le pregunta que por qué quiere convertirse en un trabajador de rango bajo, cuando domina las artes marciales, pero este se pone a pensar, y se pregunta
que sí será porque las habilidades de artes marciales que posee este chico aún no son lo suficientemente buenas, ya que es joven. Pero el prota se ríe y le dice que no es nada, pero sucede que es su sueño desde pequeño. Cuestión que pone a Seok a pensar nuevamente, porque no puede creer que él haya ido hasta la provincia Jiangsu solo para convertirse en un humilde trabajador, que no es tan diferente a un sirviente, pero el prota le pregunta al maestro Seok que si volverá a su ciudad natal después de mucho tiempo, pero Seok le pregunta que por qué le llama maestro, porque no cree que sea correcto, ya que él solo es un comerciante de Yizhou, y Seok piensa que todavía hay gente humilde en esa era, pero en ese instante se ríe y le dice al Jin Maiyong que si le parece bien le gustaría hacerle una petición, porque en el camino a la provincia Jiangsu hay un lugar llamado Pueblo de la familia Seok, y si no le importa, le pregunta que si le acompañaría a ese lugar, y esto, mientras unos bandidos atrás están observando con sus planes malévolos, pero Seok le dice que está bien, y está bien si lo rechaza, ya que es la primera vez que se ven, pero el prota queda un poco incierto, y Seok le pregunta que por qué pone esa expresión, porque por supuesto que le pagará una cantidad acorde a su trabajo, y en ese instante el prota sonríe, y le dice que de acuerdo lo hará, y Seok se ríe, y dice que como era de esperar, porque no juzga mal a la gente, y tiene una personalidad vivaz, y este se pone en pie, y le dice que muy bien, porque ahora que están hablando de eso será mejor que ya se marchen, y en ese instante estos se van, pero antes de salir el prota se detiene y mira hacia atrás, mientras que Seok salió del local, y en ese instante giro hacia atrás y se quedó un poco incierto porque el prota aún no ha salido, pero ahí mismo el prota sale, y este limpiándose las manos, y Seok le pregunta que si él no había pagado ya la cuenta, pero el prota le dice que no necesita saberlo, ya que dijo que tienen un largo camino por delante, así que deben darse prisa, pero dentro podemos ver a los dos chismosos de antes un poco aterrados, y sí, el prota causó un verdadero desastre y golpeó a todos los bandidos que le estaban mirando mal, pero unos minutos más adelante, Seok dice que ese lugar se llama Aldea de la familia Seok, y es un lugar donde los comerciantes de la familia Seok se reúnen y viven, y sus antepasados compraron la casa más fuerte de esa aldea, y después de ganar mucho dinero comerciando, pero en ese instante un chico llama a su padre, y éste empieza a correr, también una bella chica, que le dice que ha vuelto y debe haber pasado muchas penurias en su largo viaje, y su hijo está llorando, y le da a su padre la bienvenida a casa, y mientras el prota observa a una corta distancia, este piensa que desearía tener una familia así, pero este se queda bastante tranquilo y feliz, pero Seok dice que esa persona es, y el prota se inclina y dice hola, y este también dice su nombre Jin Maiyong, y Seok dice que es una buena persona, quien le ha acompañado lejos de la penuria Jeongdeok, y Seok pide que saluden al prota. Y la bella dama le da las gracias a Jin Maiyong por traerlo a salvo, y esta misma espera que él pueda quedarse cómodamente durante su estancia en ese lugar, pero el prota le pregunta que a qué se refiere, porque de hecho fue una fortuna para él poder conocer a una buena persona como su esposo, pero en ese instante Seok dice que está bien y dejen de hacer eso ahí, y coman algo dentro porque tienen el mejor licor de toda la aldea, y es mejor si beben primero, pero en ese instante podemos ver unos soldados desmontar unos caballos y un sujeto con cara de maniático que dice que parece que esa casa es la más grande de por ahí y pide que preparen algunas habitaciones para ellos en ese mismo instante, pero Seok piensa que si es el tercer joven amo de la oficina de escoltas, entonces debe ser ese famoso playboy que está desapareciendo las mujeres, pero en ese instante este mismo se inclina ante los guardias y le dice que por favor le perdonen. Pero se teme que es imposible para él proporcionar cualquier habitación, pero este sujeto dice que le dará dinero, y no es que se queden todos. Es solo su tercer joven maestro y jefe de la Guardia Superior que se quedará y pasará la noche ahí, pero Seok piensa que el dinero no es el problema, y este se pregunta que por qué de todas las personas tenía que ser ese malvado tercer joven maestro, y en ese momento siguen llegando los guardias los cuales se desmontan de sus caballos, y unos guardias en fila hacen una pequeña reverencia, y le dan la bienvenida al primer jefe de la guardia, el tercer joven maestro, el cual entra con mucha arrogancia, y pregunta que qué pasa, que por qué todavía no ha terminado su charla. Y el que parecía una persona seria es solo un maníaco, al lado de otro maníaco, que dice que así es, y la casa debe ser al menos así de buena para que él pueda descansar su cuerpo.
y entiende que es descortés visitar una casa en un momento así, pero están en una mala situación, y le pide que por favor lo comprenda, pero desde adentro el prota les dice que si sabían que era mala educación, les pregunta que por qué hicieron algo tan imprudente, cuestión que enojó a uno de estos sujetos, que gritó, preguntando que quién es, porque si tiene algo que decir entonces que dé un paso adelante y lo diga, pero en ese instante Seok se rió un poco, y le dijo al jefe de la guardia que es su pariente lejano, y solo dijo esa tontería porque está borracho, pero este mismo se pregunta que si acaso su vida acabará en sus manos, pero en ese instante, el tercer jefe maníaco se da cuenta de algo, y es de la hermosa esposa de Seok, y este mismo jefecito pregunta, que cómo puede haber una mujer con una cara tan hermosa como ella en una aldea tan remota como esa, y Seok vuelve a recordar que ese bastardo se vuelve loco cada vez que ve a una mujer hermosa, y en ese momento este mismo se ríe, y le dice que no, y está bien, porque enviará a su mujer y a su hijo a casa del vecino para que él pueda descansar cómodamente, cuestión que enoja un poco al tercer jefecito, que le pregunta, que si acaso quiere decir que está pensando que él es un bicho raro, pero Seok está pensando, y este mismo está maldiciendo, porque ha despertado al lobo dormido, y por otro lado el prota también se nota bastante pensativo, preguntándose que si debería permanecer en silencio cuando su conocido cercano es insultado de esa manera, pero este se queda en silencio y decide esperar por el momento, pero una persona con una mirada más amigable le pregunta al propietario que si pueden hablar un momento, y en ese instante estos se reúnen para empezar lo que es una conversación, pero Seok le pregunta a este sujeto que qué es lo que quiere que le venda, pero este chico le pregunta al anciano Seok que qué sucede, que si acaso no es un comerciante, pero Seok le dice que pretenderá que nunca escuchó lo que él acaba de decir. Así que puede quedarse ahí por un día y luego irse, y esto mientras el prota está observando, y se pregunta que de qué estarán hablando exactamente para que el anciano Seok hiciera esa expresión, y este sujeto le dijo a Seok que venda a su esposa por 10 oros, y le preguntó que si no será una ganancia para él, cuestión que enojó muchísimo a Seok, y le preguntó a esos bastardos que cómo se atreven a decirle eso, que qué clase de mierda es esa, pero el tipo levantó su puño y agarró a Seok por la garganta, y el pequeño le gritaba a su padre, y mientras el tipo lo ahorcaba le dijo que es un bastardo, y le preguntó, que cómo se atreve a subestimar a la oficina de escoltas de Haeryong, y este mismo llamó al jefe guardia Gu, y le dijo que terminó con la negociación, y que le lleven esa mujer al tercer joven maestro, y en ese instante una persona empezó a caminar, y este es Gu, que pregunta que si ahora es su turno, y siguió acercándose. Pero el tercer joven maestro empezó a reírse y a señalar a la chica, y en ese instante agarraron esta misma mujer por un brazo, y Wu felicitó al tercer joven maestro, porque ella es un producto fino que es difícil de encontrar en un lugar tan rural como ese, y el tercer joven maestro estaba riendo, mientras las chicas ya estaba a sus pies, y este dice que siempre hay que compartir las cosas buenas, pero Seok llamaba a su mujer, mientras que el prota seguía observando tranquilamente desde dentro, pero este empezó a temblar, y apretando su puño mencionó que no puede contenerse más, y estaba bastante enojado porque ellos son unos bastardos de mierda, y en ese momento salió de un salto, y gritó que le quiten las manos de encima, pero el tercer joven maestro solo reía, y uno de estos se quedó un poco sorprendido, y el chico de la cara amigable de antes, le preguntó al prota, que quién es el que ha estado acurrucado por ahí y que por qué de repente. Pero en ese instante el prota seguía en el aire, cuestión que dejó incierto a este sujeto, que dijo que suspire, y le preguntó, que cómo se atreve a intentar golpear a su guardia de puño de hierro con su insignificante vara de madera, y en ese instante el prota lanzó un ataque bastante potente, pero este sujeto logró cubrirse, y le preguntó, que así que se atrevió a golpearle, pero el prota hizo unos movimientos girando su cuerpo, y le gritó que el placer es de él, porque eso solo es el principio, y en ese momento le lanzó el ataque de los 9 inquebrantables, método de golpe del demonio celestial, e inició con el golpe divino monstruoso, el mismo que dejó incierto al tercer maestro, al sujeto que está a su lado, y a Seok, ya que este ataque contenía un fuerte rayo que hizo que este sujeto pierda casi la conciencia, y sus piernas se tambaleaban, pero el prota siguió girando su palo, y le dio el tercer ataque, que hizo que éste levante su mandíbula casi despegándole la cara. Y se veía bastante sofocado, pero en ese instante, algo ya se veía sobre su cabeza, algo bastante cerca,
y sucede que el prota le dio el cuarto ataque, y en ese instante le dio el 5, el 6, y sosteniendo la punta de su palo con su palma de la mano, le lanzó un ataque, exactamente el último, el número 7, que hizo que este tipo grite de dolor y salga volando estrellándose con una pared, ganando así el prota esa pequeña batalla, dejando a todos bastante sorprendidos e inquietados. Pero el prota estaba muy sereno, y en ese momento sale este personaje, que le pregunta que si acaso es un discípulo de Shaolin, porque si baja su arma ahora, le perdonará como su atributo al Shaolin, pero el prota le preguntó que de qué está hablando, porque no entiende esas cosas, pero él nunca le verá salir de ese lugar antes que él, y a partir de ese instante, pueden atacarle todos a la vez, y este tipo le dijo que es una pena, porque al parecer, él es un idiota.